del alma. Dicen que las mujeres verdaderamente felices no necesitan gritar su felicidad, que su seguridad no es una armadura, sino una piel suave que no teme ser tocada por la vida. Pero ¿de dónde nace esa luz que habita en algunas mujeres? Esa fuerza invisible que no se puede imitar, solo despertar. No es maquillaje ni frases de autoayuda, es algo más profundo, algo que viene de muy dentro, de un rincón del alma donde pocas se atreven a mirar. Carl Jung lo llamaría el alma femenina en su forma más pura. Lo llamaría el retorno de la mujer a sí misma, el momento en el que deja de mendigar amor y comienza a recordarse. No como un concepto, sino como un fuego, ese fuego que arde sin hacer ruido, pero que transforma todo lo que toca. Y para muchas, ese fuego ha estado dormido bajo capas de autoabandono, heridas no nombradas, adaptaciones que se tragaron la autenticidad. Pero cuando despierta, ya nada vuelve a ser igual. Lucía tenía 34 años cuando se miró al espejo y no se reconoció, no porque hubiera cambiado su rostro, sino porque ya no podía fingir ser la mujer que otros esperaban. Había sido la buena, la disponible, la fuerte, la que no incomoda, pero por dentro su alma gritaba. Y un día, mientras lloraba en silencio en su automóvil estacionado, después de una discusión que no supo cómo manejar, algo dentro de ella se quebró y al mismo tiempo algo se abrió. Ese fue su inicio. No el inicio de una nueva versión mejorada de sí misma, sino el inicio de su descenso hacia las raíces. Jung decía que nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Y eso fue exactamente lo que Lucía comenzó a hacer. Se atrevió a mirar sus sombras, no con juicio, sino con compasión, porque aquí está uno de los secretos de las mujeres felices. Ellas no huyen de su sombra, la integran. Saben que dentro de ellas viven todas las versiones que alguna vez fueron, y que cada una tiene un lugar sagrado. La niña herida, la adolescente que se sintió invisible, la amante que entregó demasiado, la madre que se olvidó de sí misma, la bruja que fue silenciada. Todas ellas son parte del templo que hoy sostiene su fuego. No se puede ser verdaderamente segura de una misma sin antes haber caminado por los pasillos de la propia oscuridad. Las mujeres que irradian esa calma feroz no nacieron así, se construyeron con ternura después de romperse. Y lo más importante, dejaron de buscar en otros el permiso para ser. Lucía comenzó a escribir cartas a sí misma, cartas donde no se explicaba, no se justificaba, no se corregía, solo se hablaba con la voz que nunca escuchó de niña. En una de esas cartas escribió: «Quiero volver a mí, no a la versión que agrada, sino a la que vibra con la vida sin miedo a ser demasiado». Fue esa frase la que marcó el inicio de su renacimiento. Y aquí es donde el alma femenina comienza a recordar su poder arquetípico. Porque toda mujer lleva dentro de sí a la reina, a la amante, a la hechicera, a la madre, a la guerrera y a la mística. Pero muchas han olvidado cómo invocarlas. Han sido reducidas a estereotipos, a expectativas, a moldes. Pero cuando una mujer comienza a sanar su relación consigo misma, estos arquetipos no solo resurgen, se alinean. La reina es la soberanía, es la mujer que ya no suplica. No porque no tenga necesidades, sino porque ha entendido que su trono no está afuera, sino dentro de su pecho. La amante es la sensualidad viva, no limitada al cuerpo, sino a la pasión por existir. La hechicera es la intuición pura, la que ve más allá de las palabras, y juntas, estas energías despiertan una seguridad que no necesita probarse, solo se siente. Pero ¿cómo se accede a eso? Jung diría, observando lo que proyectas, porque gran parte del sufrimiento femenino nace cuando proyectamos nuestro valor en la mirada del otro. Cuando una mujer cree que solo es digna si un hombre la elige, si un amigo la valida, si una familia la prueba, esa es la herida de la desconexión con el alma. Y para sanar esa herida, una mujer necesita bajar al sótano de su historia. A ese lugar donde enterró sus deseos por miedo a ser juzgada, donde escondió su rabia para no ser rechazada, donde se tragó su verdad por miedo a quedarse sola. No es un proceso cómodo, es un renacer, y toda iniciación auténtica requiere muerte simbólica. Lucía comenzó a hacer algo radical, decir la verdad. Primero,
en voz baja, luego en voz firme. Se atrevió a decir, no quiero esto, me duele esto, necesito esto. Al principio temblaba, pero con cada palabra dicha desde el alma, una parte de su sombra se convertía en luz. Y lo más curioso fue que no se volvió más fuerte como imaginaba, se volvió más suave. Y ahí entendió algo crucial: la seguridad de una mujer no está en el control, sino en la entrega consciente. No es una seguridad dura, es una seguridad amorosa. Las mujeres felices no son las que siempre están bien, son las que se sostienen con amor incluso cuando todo se desordena. Son las que lloran sin avergonzarse, las que se retiran cuando el alma se les encoge, las que saben esperar cuando no hay respuestas, porque confían en la sabiduría de su tiempo interno. Y esa confianza no viene del ego, viene del alma, viene de haber danzado con el caos y haber encontrado belleza allí. Viene de haber amado su sombra y haber encontrado tesoros en lo que otros les dijeron que ocultaran. Viene de haberse abrazado tantas veces que ya no necesitan ser rescatadas. Si tú estás aquí, escuchando estas palabras, no es casualidad. Tal vez algo dentro de ti también está despertando. Tal vez has sentido el cansancio de fingir que todo está bien. Tal vez estás lista para dejar de correr y comenzar a habitarte. No necesitas más validación. No necesitas cumplir con ninguna lista externa. Lo único que necesitas es el coraje de regresar a ti, a esa tú que aún vive bajo las capas, esperando ser recordada. Escribe en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video. Me encantaría saber desde dónde se está expandiendo esta energía. Y si algo de lo que te dije tocó una fibra de tu alma, déjalo vibrar, no lo reprimas, no lo expliques, solo siente. Y si quieres sellar este momento, escribe en los comentarios esta afirmación: elijo regresar a mí con amor, sin miedo, sin máscaras. Porque en realidad, ese es el primer secreto de una mujer feliz y segura. No teme volver a sí misma, y lo hace con la dulzura de quien sabe que no está rota, solo fue olvidada. Para que una mujer se vuelva inolvidable, no necesita gritar su valor, solo necesita recordar quién es. Porque lo que verdaderamente marca a un hombre no es la belleza perfecta, ni la simpatía constante, ni siquiera la compatibilidad. Lo que marca a un hombre en el fondo de su alma es cuando se encuentra con una mujer que ha hecho las paces con su propia sombra. Jung decía que el alma femenina y el alma masculina se buscan a través de los espejos del inconsciente. Cuando una mujer sana, el hombre que la mira también se ve confrontado con su parte no resuelta. Por eso muchas veces, cuando una mujer empieza a amarse, algunos hombres se alejan, no porque ella haya cambiado, sino porque su luz tocó la herida que ellos aún no están listos para ver. Esa es la paradoja. Cuando una mujer se transforma en soberana de sí misma, deja de perseguir y empieza a atraer, no porque juegue con estrategias, sino porque emite una frecuencia que no se puede imitar. Esa frecuencia nace de su profundidad, de su amor propio encarnado, de su capacidad de sostenerse sin disfrazarse. Y aquí entra algo que muy pocas entienden. Una mujer segura no es la que siempre tiene respuestas, es la que no se traiciona a sí misma por complacer al otro. Es la que puede mirar a un hombre a los ojos y sin necesidad de palabras, transmitirle: no necesito que me completes, pero si decides quedarte, será para crecer juntos. Esa frase no se dice, se vibra, se siente en el cuerpo, en la postura, en la mirada que no suplica. Es la energía de una mujer que ha recorrido su propio inframundo y ha regresado con el corazón abierto. Y eso, para un hombre conectado con su ánima, es irresistible. Porque los hombres, aunque no siempre lo admitan, anhelan profundamente una mujer que les muestre el camino a su alma. El problema es que muchos hombres se han desconectado de esa parte interna, de su ánima, por miedo a sentir, por miedo a volverse vulnerables, y por eso buscan mujeres que los mantengan en la superficie. Pero cuando se cruzan con una mujer que encarna el arquetipo de la hechicera, la que ve más allá de lo aparente, la que no se queda en lo obvio, algo en su interior se remueve, y ahí empieza la verdadera alquimia. Lucía, la misma mujer que comenzó su viaje en la parte anterior, conoció a Darío en un retiro de silencio.
No fue un encuentro romántico al inicio. Fue más bien una mirada larga, una intuición, una sensación de familiaridad. Pero lo que realmente hizo que Darío no pudiera sacársela de la cabeza no fue su sonrisa ni su dulzura. Fue su serenidad, la forma en que no trataba de impresionar a nadie. La calma con la que escuchaba, la seguridad suave con la que decía, esto sí y esto no. Él mismo lo dijo semanas después. Me desconcertaste porque no tratabas de caerme bien. Y eso me hizo querer conocerte más. Lucía no jugaba a ser inalcanzable. No tenía estrategias. Solo se había vuelto profundamente fiel a su esencia, y esa fidelidad interior se percibe. No se puede falsificar, porque se manifiesta en los detalles, en cómo una mujer se habla a sí misma, en cómo pone límites sin culpa, en cómo no necesita llenar los silencios incómodos con palabras vacías. Una mujer que se ha reconciliado con su sombra no teme incomodar con su verdad, porque sabe que su misión no es ser aceptada por todos, sino ser fiel a su alma. Esa es la gran diferencia entre la mujer que vive desde el autoabandono y la mujer que ya no se deja a sí misma por nadie. Jung lo llamaba individuación, el proceso por el cual una persona se convierte en lo que realmente es, más allá de las máscaras, de las proyecciones, de los mandatos familiares. Y cuando una mujer comienza ese viaje, se vuelve magnética sin intentarlo. No porque se muestre perfecta, sino porque se muestra entera. Darío lo sintió. Sintió que estar con Lucía era como estar con una mujer que ya había dejado de correr, que ya no tenía prisa, que ya no estaba buscando algo desesperadamente. Y eso lo llevó, sin que ella lo pidiera, a mostrarle partes de sí mismo que nunca antes había mostrado a nadie. Porque eso hacen las mujeres que despiertan su energía femenina sagrada. Abren portales, no desde el control, sino desde la entrega. Hay hombres que desaparecen cuando una mujer empieza a sanarse. Y eso no es una pérdida, es una limpieza energética. Porque la mujer que ha regresado así ya no encaja con vínculos que nacen desde la carencia. Pero también hay hombres que se transforman cuando se encuentran con una mujer así. Hombres que empiezan a cuestionarse, que comienzan su propio descenso hacia el alma. Porque el alma femenina, cuando vibra alto, despierta al alma masculina dormida. Y aquí hay otro secreto profundo. Una mujer no tiene que cargar con la sanación de nadie, pero sí puede encender antorchas. Y esa antorcha es su propio trabajo interior. Por eso, si estás escuchando esto y sientes que aún hay partes de ti que no se han sanado, no te castigues. Honra tu proceso. Todo lo que has vivido te ha traído hasta aquí. Cada abandono, cada ruptura, cada silencio, todo ha sido parte del tejido que ahora estás reescribiendo. Tal vez aún no te sientas esa mujer inolvidable. Tal vez dudas de ti, pero te aseguro algo, tu alma ya sabe el camino. Solo tienes que comenzar a escucharte sin filtros. Y un día, sin darte cuenta, alguien te mirará y sentirá lo mismo que Darío sintió con Lucía, esa paz extraña que solo emana de alguien que ha vuelto a casa. Si estas palabras tocaron algo en ti, déjalo sentir. Y si quieres compartir este camino con otras mujeres, suscríbete a este espacio con gratitud. Aquí no seguimos fórmulas, seguimos el alma. Escribe en los comentarios tu afirmación de hoy. No necesito ser perfecta, solo necesito serme fiel. Y dime desde qué ciudad me estás escuchando. Me encantaría ver cómo esta red de mujeres que están regresando a sí mismas se expande por todo el mundo. Porque cuando una mujer recuerda quién es, el mundo también lo recuerda. Hubo un tiempo en que la sensibilidad de las mujeres era vista como una debilidad. Llorar demasiado, sentir demasiado, pensar demasiado. Las llamaban exageradas, dramáticas, emocionales. Aprendimos, generación tras generación, a secar nuestras lágrimas antes de que fueran vistas, a disimular nuestras tormentas con una sonrisa, a endurecer el corazón para sobrevivir. ¿Pero a qué precio? La mujer que se endurece se desconecta de su alma.
porque la sensibilidad no es un defecto, es una puerta sagrada hacia el inconsciente. Jung sabía que el alma femenina tiene una naturaleza receptiva, cíclica, simbólica. No está hecha para vivir en un mundo lineal, predecible, programado. Su verdadera fuerza no está en competir, sino en sentir. Y ese es el tercer gran secreto. Las mujeres verdaderamente felices no rechazan su sensibilidad, la convierten en brújula. El alma femenina fue hecha para percibir lo invisible, para escuchar lo que no se dice, para tocar con los ojos y hablar con el cuerpo. Por eso la mujer que honra su sensibilidad se convierte en un oráculo viviente. No necesita justificar lo que siente, solo necesita confiar en ello, porque lo que muchas llaman debilidad, Jung lo entendía como canal hacia el alma. Valeria lo descubrió después de años de desconectarse de su cuerpo. Tenía 41 años, 2 hijos y un matrimonio que la había desgastado más de lo que podía reconocer. Se había acostumbrado a vivir en automático, a decir que sí cuando quería decir no, a cuidar a todos menos a ella, hasta que un día, durante una clase de yoga, sintió un temblor en el pecho. No físico, emocional. Algo se movió, como una ola que llevaba años esperando romperse. Esa noche lloró durante horas, sin saber exactamente por qué. No era tristeza, no era ira, era una mezcla de todo. Era su alma, finalmente, tocando la puerta. Y cuando se permitió sentirlo sin racionalizarlo, sin bloquearlo, sin anestesiarlo, comenzó a transformarse. Dejó de exigirse, comenzó a escuchar sus emociones como mensajes sagrados, a honrar su sensibilidad como guía, a permitirse descansar cuando estaba agotada, a decir, hoy no puedo sin culpa, a dejar de cargar con lo que no era suyo, porque eso es lo que hace una mujer que se reconcilia con su sensibilidad. Empieza a poner límites no desde el enojo, sino desde el amor. Deja de ser la salvadora, la complaciente, la que se adapta a todo, y empieza a volverse una presencia que no se puede ignorar, porque una mujer que se cuida a sí misma con ternura se vuelve magnética. Valeria descubrió que la energía de la amante, ese arquetipo vivo en toda mujer, no tiene que ver solamente con el deseo, tiene que ver con el amor propio encarnado, con habitar el cuerpo con conciencia, con saber que cada emoción es una invitación a volver a ti. Empezó a caminar más lento, a comer con presencia, a tocarse con devoción, a dormir con rituales. Su casa se volvió un templo, no porque estuviera decorada con perfección, sino porque por primera vez en años estaba habitada por una mujer presente, y sus hijos lo notaron, y su entorno lo notó. Pero sobre todo, ella lo sintió en su piel. La seguridad verdadera no nace de tener todo bajo control, nace de la intimidad con una misma, de conocer tus ritmos, tus ciclos, tus mareas, de respetar tus momentos de luz y tus noches oscuras. Una mujer segura no es la que nunca se cae, es la que ya no se avergüenza de levantarse llorando. Jung decía que el inconsciente es el gran guía del alma, y que nuestra tarea no es dominarlo, sino escucharlo. Y una de las formas en que el inconsciente se expresa es a través de la sensibilidad, de ese algo que sientes sin poder explicar, de esa incomodidad que aparece cuando estás lejos de ti, de esas lágrimas que llegan sin motivo, pero que saben más de ti que todas tus ideas juntas. Las mujeres felices no han eliminado su sensibilidad, la han convertido en un altar. Saben cuándo necesitan silencio, cuándo necesitan danza, cuándo necesitan agua, naturaleza, piel, ternura, y se lo dan sin pedir permiso, porque han dejado de ver su cuerpo como enemigo, y lo han convertido en su templo. Valeria comenzó a crear pequeños rituales diarios. Encendía una vela antes de escribir. Se miraba al espejo en silencio, sin críticas. Se vestía con lo que le hacía sentir libre, no con lo que la hacía ver bien.
y en cada gesto, una parte de ella volvía a casa. No necesitaba una transformación radical, solo necesitaba volverse aliada de su sensibilidad. Aquí te lo digo a ti, mujer que escuchas esto, tu sensibilidad no es un error, es tu poder, es tu brújula, es el lenguaje secreto de tu alma. No la calles, no la anestesies, no la ignores, abrázala, porque cuando te permites sentir, comienzas a recordar, y cuando recuerdas, algo se activa, una fuerza sutil, una elegancia silenciosa, una presencia que no necesita adornos, y entonces, un día cualquiera, alguien te mira y no sabe explicar por qué no puede dejar de pensar en ti. No es por tu voz, ni por tus palabras, es porque encarnas algo que el mundo ha olvidado, y que el alma de quien te mira reconoce. Ese es el verdadero magnetismo de una mujer segura. Su presencia tiene alma. Si estás sintiendo que esta parte del viaje ha removido algo en ti, deja que se quede contigo esta noche. No te apures, solo obsérvate. Tal vez tu cuerpo está pidiendo que lo escuches de nuevo. Tal vez tu alma quiere hablarte a través de un sueño. Tal vez esta sea tu invitación a comenzar tus propios rituales de presencia. Y si quieres sellar esta revelación, escribe en los comentarios: mi sensibilidad es mi poder, mi cuerpo es mi templo, mi alma me guía. Y cuéntame desde qué rincón del mundo me escuchas. Quiero seguir conectando contigo como mujer que siente, que recuerda y que despierta. Gracias por permitirte este momento. Gracias por no endurecerte ante la vida. Porque cuando una mujer honra su sensibilidad, toda su historia comienza a sanar. Hay un instante tan silencioso como poderoso, en el que una mujer se cansa de traicionarse. No lo grita, no lo publica, no lo dramatiza, simplemente lo decide. Se da cuenta de que cada vez que dijo sí cuando quería decir no, algo dentro de ella se rompía, que cada vez que esperaba ser vista sin mostrarse, o amada sin amarse, su alma se alejaba un poco más de su cuerpo. Ese momento no es una ruptura externa, es una reconciliación interna. Es el punto exacto en el que la mujer deja de huir de sí misma y se mira, por fin, con ojos de verdad. Carl Jung decía que el mayor problema del ser humano es su tendencia al autoengaño, y una de las formas más profundas en que una mujer se engaña es postergándose, cuidando a todos, menos a sí, cumpliendo todos los roles, menos el de ser ella misma, alimentando vínculos donde se entrega por completo, esperando a cambio una migaja de presencia. Pero una mujer feliz y segura ya no negocia con su alma. No porque sea egoísta, sino porque ha descubierto que su paz no es negociable, que su ternura no es un premio para quien la trate bien, sino su naturaleza sagrada, que su tiempo no se regala por culpa, ni su cuerpo se ofrece por miedo a la soledad. Isabel tenía 38 años, y una vida que parecía perfecta, un trabajo estable, una pareja afectuosa, amigas con quienes salir los fines de semana. Pero en las noches, al cerrar los ojos, sentía un vacío que no podía explicar. No era tristeza, no era falta de amor, era otra cosa, un susurro del alma pidiendo ser escuchado. Ese susurro se volvió más fuerte cuando comenzó a escribir en un diario cada madrugada, sin filtros, sin buscar respuestas. Solo escribía lo que sentía. Y en medio de esas páginas surgió una pregunta que lo cambió todo. ¿En qué momento me perdí a mí misma? Esa pregunta no la llevó a huir, la llevó a quedarse, a observar, a recordar decisiones tomadas por miedo, palabras que no dijo por agradar, deseos que calló por parecer correcta. Y en medio de esa sinceridad brutal, se dio cuenta de que su autoabandono había sido sutil, pero constante. Y así, como quien comienza a barrer un templo abandonado, Isabel empezó su regreso, no hacia una nueva versión de sí misma, sino hacia la versión que siempre estuvo ahí, esperando su propia validación. Comenzó a caminar sola por el parque cada mañana, no por fitness, sino para escuchar su alma. Comenzó a tomar decisiones pequeñas pero sagradas,
apagar el teléfono cuando necesitaba silencio, decir que no sin justificarlo, permitirse días sin hacer nada. Y algo curioso comenzó a suceder. Mientras más se elegía, más su entorno cambiaba. Ya no toleraba conversaciones vacías. Ya no podía quedarse en lugares donde no podía ser auténtica. Ya no fingía orgasmos, ni reía por compromiso. Se volvió selectiva, no por arrogancia, sino por amor propio. Y aquí está uno de los secretos más revolucionarios de las mujeres que han dejado de abandonarse. Ya no eligen desde la carencia, sino desde la abundancia interior. No necesitan que alguien las salve. Ya se tienen, ya se sostienen. Y desde ahí eligen relaciones, caminos, espacios que reflejan su nuevo nivel de conciencia. Jung hablaba de la sombra como aquello que no queremos ver de nosotros mismos. Pero también existe una sombra luminosa, esa parte de nuestra grandeza que no nos atrevemos a encarnar por miedo a no ser aceptadas. Isabel descubrió que su poder no era solo sensibilidad, sino dirección, que no solo podía sentir profundo, también podía sostener decisiones alineadas con su alma. Y eso es soberanía, cuando la mujer deja de pedir permiso para ser quien es, cuando no necesita demostrar nada ni pedir perdón por brillar, cuando ya no espera que alguien más la elija, porque ella ya se eligió. La soberanía no es soledad, es comunión con tu propia alma, es saber estar contigo sin sentir que falta algo, es volver a casa en cada respiración, y desde esa casa interior, todo lo externo se reordena. La mujer soberana no es fría, ni distante, es cálida como el fuego que arde con dirección. Es la reina arquetípica que no gobierna a otros, sino que reina sobre su propio mundo interno. Y esa reina no excluye a nadie, pero tampoco se pierde por nadie, porque sabe que su presencia es su mayor tesoro. Isabel comenzó a notar que sus relaciones ya no se basaban en la necesidad, sino en la expansión. Que las personas que llegaban a su vida no buscaban salvarla, sino caminar a su lado. Porque cuando una mujer se convierte en su propio centro, atrae vínculos que no la desequilibran. Y tú, que estás aquí, escuchando estas palabras, quizás estás comenzando a sentir el mismo llamado. Tal vez estás cansada de callar tus necesidades. Tal vez estás lista para mirar dentro, aunque dé miedo. Tal vez ya no puedes seguir fingiendo que todo está bien cuando tu alma pide cambio. Si es así, este es tu momento. No necesitas una gran transformación externa. Solo necesitas una decisión interna, dejar de dejarte. Comenzar a vivir como si tú fueras lo más importante. Porque lo eres, no por ego, sino porque tu alma no vino a esta vida a complacerte con migajas. Vino a vivir con fuego, con sentido, con autenticidad. Escribe en los comentarios tu afirmación de hoy: me elijo, me escucho, me sostengo. Y dime desde qué ciudad estás despertando este nuevo nivel de conciencia. Me encantaría ver cómo esta red de mujeres soberanas se expande como fuego suave por el mundo. Y si estas palabras tocaron tu alma, suscríbete con gratitud. Este espacio es para ti. No como un lugar de consejos, sino como un santuario donde recordar tu esencia. Porque cuando una mujer se vuelve su propio hogar, deja de temerle al mundo. Hay mujeres que no se olvidan. No importa cuánto tiempo pase, cuántos kilómetros se interpongan, cuántas nuevas historias aparezcan en el camino. No es su cuerpo, no es su voz, no es su voz, no es su perfume. Es algo más sutil, algo más antiguo. Es una energía que atraviesa lo visible y se imprime en el alma del otro como una huella que ninguna otra puede borrar. Hay hombres que viven toda su vida sin poder nombrarlo. Solo saben que, en algún punto del tiempo, conocieron a una mujer que era diferente. Una mujer que no necesitaba ser perfecta para ser inolvidable. Que no mendigaba amor, que no usaba estrategias, que no se apresuraba y sin embargo, se sentía como fuego sagrado, como un susurro del alma, como un regreso a casa. Carl Jung lo sabía.
Lo que realmente une a un hombre con una mujer no es lo físico, ni lo racional, ni siquiera lo emocional, es lo simbólico, lo invisible, lo que se activa cuando un alma toca a otra a través de sus proyecciones, de sus arquetipos, de sus sombras y de sus luces. Cuando una mujer se ha reconciliado consigo misma, cuando ya no se traiciona ni se posterga, cuando su cuerpo es templo y no territorio enemigo, entonces su presencia se vuelve medicina. Y esa medicina no siempre es fácil de recibir, porque no está hecha para curar desde lo superficial, sino para penetrar profundamente en el inconsciente del otro. El ánima, decía Jung, es la imagen femenina interior que vive en todo hombre. Es la suma simbólica de todas las experiencias emocionales y espirituales que ha tenido con lo femenino. Y cuando un hombre encuentra a una mujer que encarna esa imagen sagrada, se produce un fenómeno psíquico muy potente. Él empieza a verse reflejado, se siente conmovido, desnudo, desafiado. A veces se enamora, a veces huye, a veces ambas cosas al mismo tiempo. Lo que ocurre es que ella, sin saberlo, le muestra la parte más olvidada de sí mismo. Pero esta mujer no actúa para seducir. No sigue fórmulas, ni tácticas, no busca llenar un vacío con aprobación. No se ofrece como un espejo para que el otro se admire, no. Ella simplemente es. Esa es su fuerza, su capacidad de habitarse. Una mujer que se ha mirado a los ojos frente al espejo del alma y ha aceptado su sombra, su fuego, su herida, su don, se convierte en un canal de verdad. Y esa verdad se siente, se intuye, se reconoce, incluso por hombres que jamás han pisado una terapia ni abierto un libro de psicología, porque la energía no necesita ser entendida para ser recibida, solo necesita estar viva. Marina, por ejemplo, era de esas mujeres que no se olvidan, no porque fuera extrovertida, ni misteriosa, ni especialmente provocadora. De hecho, su belleza era discreta, su voz pausada, sus movimientos lentos, pero su presencia tenía peso. No peso como carga, sino como raíz, como profundidad. Había pasado años intentando encajar, cambiando de estilo según la moda, censurando sus emociones por miedo a incomodar, transformándose en lo que los hombres querían para no volver a ser dejada. Hasta que un día, después de una relación que la dejó vacía, no rompió en llanto, rompió en fuego. Fue entonces cuando decidió dejar de fingir. Dejó de querer gustar, dejó de pedir permiso para ser ella misma, y cuando se vació de todas las versiones prestadas, comenzó a sentir algo nuevo, su propia alma, no como una idea romántica, sino como una certeza corporal, una fuerza interior que no necesitaba validación, solo espacio para expresarse. Comenzó a hablar más lento, a vestirse para sí, a decir no sin temblar, a reír cuando lo sentía, a llorar sin esconderse, y sobre todo comenzó a elegir desde el amor, no desde la herida, desde la intuición, no desde el miedo, desde la plenitud, no desde la carencia, y así, sin buscarlo, se convirtió en una mujer inolvidable. Conoció a Nicolás una tarde de otoño, en una librería pequeña donde ambos buscaban libros de simbolismo. Él se sintió atraído por su calma, por su manera de estar, por cómo hojeaba los libros como si hablara con ellos. Pero lo que lo marcó no fue su sonrisa, fue su silencio, un silencio lleno de alma que no necesitaba nada para justificarse. Empezaron a hablar, no de trivialidades, sino de memorias, de sueños, de cosas que normalmente no se cuentan en las primeras citas. Y sin entender por qué, Nicolás comenzó a abrir partes de sí mismo que ni siquiera sabía que estaban esperando ser vistas. Porque eso hacen las mujeres habitadas, te invitan a ser real, sin pedirlo. Pero esa apertura no siempre es cómoda, porque cuando un hombre se encuentra con una mujer así, no solo ve su luz, también se enfrenta a su sombra, y eso puede asustarlo, puede hacerlo retroceder, puede incluso provocar rechazo. No porque ella haya hecho algo mal, sino porque su alma tocó un lugar que aún no estaba listo.
Lo que Marina entendió y lo que tú necesitas recordar es que el hecho de que un hombre no pueda sostener tu profundidad no significa que debas volverte superficial. No te vacíes para que otro no se desborde, porque el hombre que está listo no huirá de tu verdad. Se quedará, no para conquistarte, sino para acompañarte, para crecer contigo, para despojarse de sus máscaras también. Y si no es así, déjalo ir. Porque tú no has venido a ser una fantasía, has venido a ser una revelación. Una mujer verdaderamente segura de sí misma no necesita gritar su valor, no necesita mendigar amor, no necesita volverse invisible para ser aceptada, porque ha entendido que su alma es el hogar más sagrado, y desde ese hogar todo vínculo es elección, no necesidad. Jung diría que cuando una mujer se convierte en sí misma, activa los arquetipos en su forma más pura, se convierte en reina soberana, en hechicera, visionaria, en amante encarnada, en mística canal. No actúa desde la carencia, sino desde la abundancia espiritual. Y eso, querido corazón que me escucha, es lo que el alma masculina más anhela, aunque aún no lo sepa, una mujer que sea una puerta hacia sí mismo. Una mujer que no le dé respuestas, sino que le muestre sus propias preguntas. Una mujer que no lo necesite, pero que lo elija. Una mujer que no tenga miedo de ser olvidada, porque sabe que su vibración vive más allá del tiempo. Esa mujer puede ser tú, y no necesitas convertirte en ella. Solo necesitas quitar lo que no eres, desprenderte de la autoexigencia, de la necesidad de complacer, del miedo a ser demasiado, y permitir que tu alma se encarne. Que tus heridas se dignifiquen, que tu fuego vuelva a arder. Escribe en los comentarios tu afirmación de hoy. Soy una mujer que deja huella porque me habito con verdad. Y cuéntame desde qué parte del mundo estás escuchando este llamado. Quiero sentir tu energía y que esta red de mujeres vivas y despiertas siga creciendo con fuerza invisible y ternura invencible. Y si sientes que este mensaje te habló directamente al alma, suscríbete con gratitud, no para recibir tips, sino para recordar una y otra vez que tu alma es tu guía, tu templo, tu origen. Porque cuando una mujer se vuelve inolvidable es porque ha recordado que su esencia no está hecha para encajar, sino para iluminar. Hay una mujer dentro de ti que ha estado esperando silenciosamente, no a alguien, sino a ti, esperando que regreses, que la mires, que la escuches, que la elijas, no la mujer que aprendiste a ser para ser amada, no la que ocultaste para no incomodar, no la que perfeccionaste para ser aceptada, sino la mujer que siempre fuiste, antes del miedo, antes del juicio, antes del abandono. Esa mujer no está rota, no necesita ser arreglada, solo necesita ser reconocida. Carl Jung decía que el proceso de individuación, el verdadero despertar del alma, comienza cuando dejamos de identificarnos con el personaje y empezamos a encarnar al ser. Y tú estás aquí. Al final de este viaje, justo en ese umbral, has recorrido las profundidades, has visto tu sombra, has sentido tus heridas, has llorado memorias antiguas que ni siquiera sabías que habitaban en tu cuerpo. Y sin embargo, aquí estás, más viva que nunca, más tú que nunca. El secreto de las mujeres felices y seguras de sí mismas no está en lo que hacen, ni en lo que tienen, ni en lo que muestran. Está en lo que han soltado, en lo que han perdonado, en lo que ya no necesitan demostrar, en lo que han integrado. Porque una mujer que se ha vuelto soberana de sí no necesita convencer a nadie. Su alma habla por ella. Ella camina con una paz que no depende del contexto. Ama con un corazón que ya no tiene hambre. Mira con una claridad que no proviene del juicio, sino de la compasión. Y vive como quien ha vuelto a casa. Paula, una mujer de 52 años, me dijo una vez después de escuchar su propio llamado: creí que era tarde, pero lo que en realidad había llegado tarde era mi alma. Tal vez yo nunca había tenido el valor de abrirle la puerta. Había pasado toda su vida cuidando de todos menos de ella.
crió hijos, sostuvo parejas, administró hogares, se quedó en relaciones donde no era mirada, solo utilizada, hasta que una mañana, al ver su reflejo en el espejo, no se reconoció. No porque había envejecido, sino porque ya no veía alma en sus ojos. Y eso fue lo que la quebró, no el paso del tiempo, no las arrugas, no la soledad, sino la sensación de haberse perdido. Pero esa misma mañana, con la lágrima aún temblando en su mejilla, Paula se prometió algo: voy a recuperarme. No importa cuánto me tome, no importa si nadie lo nota, no importa si me tiemblan las piernas, voy a volver a mí. Y eso hizo, paso a paso, ritual tras ritual, lágrima tras lágrima, perdón tras perdón, se reencontró con su voz, con su deseo, con su magia. Descubrió que dentro de ella no había una mujer destruida, sino una reina que había estado dormida. Una reina que no necesitaba un trono, ni aplausos, ni coronas, solo presencia. Y cuando se encontró con ella misma, el mundo volvió a brillar. Eso es lo que sucede cuando una mujer se habita con verdad. El mundo entero se recoloca. Las relaciones cambian, las decisiones se limpian, la intuición se afila, la piel se vuelve lenguaje y el alma se vuelve guía. ¿Quieres saber cómo se siente una mujer verdaderamente segura? Se siente como fuego suave que no quema, pero transforma. Como agua profunda que no arrastra, pero revela. Como tierra fértil que no exige, pero nutre. Como aire limpio que no se ve, pero se respira. Una mujer así ya no teme a la soledad, porque ha aprendido a disfrutar su compañía. Ya no teme al rechazo, porque ha dejado de rechazar partes de sí. Ya no teme al abandono, porque ha vuelto a su centro. Y lo más hermoso, ya no teme a su poder, porque ya no lo usa para controlar, sino para crear. Carl Jung decía que el alma femenina es el puente entre el consciente y el inconsciente, entre la materia y el espíritu. Y cuando una mujer despierta su energía femenina en su forma más elevada, no se convierte en algo nuevo, sino en algo eterno. No busca atención, irradia presencia. No persigue amor, emana amor. No compite, inspira, no se justifica, se sostiene. No es perfecta, es sagrada. Y tú, que estás aquí, leyendo estas palabras, ya no puedes volver atrás, porque algo dentro de ti se ha activado. Y aunque tengas miedo, y aunque dudes a veces, ya no puedes traicionarte, porque has probado el sabor de tu verdad, y es más dulce que cualquier validación externa. Este es tu umbral sagrado, el lugar donde muere tu antigua versión, donde se despide la niña que pedía permiso, la mujer que se adaptaba, el alma que se escondía para no incomodar, y nace algo nuevo, o mejor dicho, algo eterno, tú misma, en estado original. No necesitas comprender todo ahora, solo necesitas dar un paso más, un gesto más, una respiración más. Honra tu sensibilidad, abraza tu sombra, celebra tu cuerpo, sostén tu alma. Y recuerda esto, siempre eres una mujer que deja huella sin gritar, que transforma sin invadir, que ama sin perderse, que se va sin desaparecer. Si estás lista para sellar esta iniciación contigo misma, quiero que escribas en los comentarios: yo soy la mujer que ha regresado así, y no me volveré a abandonar jamás. Y cuéntame desde dónde estás sellando esta transformación. Este viaje no termina aquí, solo acaba de empezar. Este canal es tu refugio, tu templo, tu espejo. Si deseas seguir caminando juntas, suscríbete con gratitud, no para recibir contenido, sino para recibir alma. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por atreverte, gracias por recordar lo que siempre fuiste. Porque cuando una mujer se elige, se ama, se honra y se encarna, el mundo también se transforma. Y los hombres que la miren no sabrán explicarlo, pero sabrán que nunca más volverán a ser los mismos. Tú no eres una más, tú eres la llama viva de tu linaje. Eres la mujer que lo cambia todo,